Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre la presión hidrostática. Antes de empezar, recordemos que la presión es una medida de cómo se distribuye la fuerza en determinada área o qué tan concentrada está la fuerza en determinada área. Entonces tenemos una fuerza F y se aplica sobre una superficie con área A. Tenemos que a mayor área, pues tenemos más espacio donde se distribuye esa fuerza y por tanto la concentración de fuerza en cada punto va a ser muy pequeña. Pero si el área es muy pequeña, en cambio, pues tenemos que la fuerza se va a concentrar ahí en cada punto y por tanto la presión es muy alta. Recordando entonces que la presión simplemente se obtiene dividiendo la fuerza entre el área. Veamos entonces cómo se comporta ahora la presión en los fluidos. Veamos la presión en los líquidos. En esta cámara tenemos una cierta cantidad de agua y se observa la interacción de cada una de sus moléculas. Como sabemos, el líquido pues tiene sus moléculas un poco separadas y existe un movimiento entre las mismas. Ahora, estas moléculas están ejerciendo en todo momento cierta fuerza sobre las paredes del recipiente. Entonces, a pesar de que intercambian sus posiciones, siempre hay moléculas ejerciendo una fuerza sobre las paredes del recipiente, como se observa, por ejemplo, al lado derecho. Entonces, lo que vamos a tener es que esa fuerza se aplica en determinada área, entonces ahí vamos a tener una presión. Esta presión se experimenta, por tanto, en todas las paredes del recipiente. Y además, podemos decir que si yo deseo aumentar la presión en un recipiente, debo hacerlo a través de superficies. Entonces aquí se observa que si yo quiero hacer aumentar la presión de este fluido, de este líquido, tengo que usar todo un pistón, de manera que la fuerza se transmite a través de esta superficie. Ahora veamos la presión en gases. La situación es similar a los líquidos, pero ahora las moléculas están totalmente separadas y como ustedes saben, el gas llena siempre todo el recipiente. Las moléculas se van a mover por todo el recipiente que las contenga. Entonces, por ejemplo, si tomamos esta pared inferior, tenemos que cada molécula en algún momento llega y choca contra la pared y en ese momento le ejerce una fuerza. Llegan otras moléculas a la vez y ejercen una fuerza. Entonces lo que podemos hacer es sacar un promedio de esas fuerzas que se están ejerciendo en determinado instante sobre esta pared y pues también conociendo el área también va a existir una presión. Entonces sabemos que la presión va a incrementar a medida que hayan más choques de las moléculas contra las paredes del recipiente, pues entonces estarán ejerciendo con más frecuencia fuerza sobre dicha pared. Esto se evidencia en este dibujo en que si la presión es baja, pues tenemos que las moléculas moviéndose hacia todos los lados chocan contra las paredes, pero si aumentamos la presión, los choques van a ser cada vez más continuos, pues las moléculas van a tener un menor espacio a través del cual moverse. Ahora hablemos de qué es exactamente la presión hidrostática. Se define como la presión ejercida por un fluido que se encuentre en reposo. Entonces vamos a considerarlo principalmente para fluidos líquidos que estén en reposo, que no tengan algún tipo de movimiento. Tenemos, por ejemplo, un vaso de agua. El fluido está en reposo, entonces yo hablo de presión hidrostática como las diferentes presiones que ejerza sobre las paredes de este vaso. Estaremos hablando de presión hidrostática, por ejemplo, en un lago. A cierta profundidad, el fluido va a estar ejerciendo una determinada presión. Estaremos hablando de presión hidrostática en las profundidades del mar. Si consideramos poco significativos los movimientos que hayan en superficie, pues tenemos un fluido en reposo. El estudio de la presión hidrostática en el mar pues es indispensable para entender las condiciones de vida de estos ecosistemas que allí se desarrollan. Para los diferentes dispositivos que llevamos a las profundidades como un submarino, es indispensable conocer esa presión hidrostática. Igualmente sabemos que algunos relojes pueden usarse dentro del agua
pero resisten hasta cierta profundidad. Entonces, esto obedece a que solamente son capaces de resistir cierta presión hidrostática. Una situación en que debe tenerse en cuenta esa presión hidrostática es en la perforación y en la producción de pozos de petróleo. Tenemos que la construcción de dichos pozos y la producción de los hidrocarburos está condicionada por la presión hidrostática. Allí vamos a tener entonces una columna de varios kilómetros de fluidos y dependiendo sus presiones, pues deberán ser las condiciones en que operen dichos pozos.